Bueno, otra vez nuevamente, hola, ¿cómo han pasado? La idea de este ejercicio, más que dar una clase, es como no perder el contacto que tenemos en el curso, en vista de la situación pues, que tenemos tan compleja a nivel nacional y mundial. Pero realmente eso es un tema muy complejo para todos y precisamente lo que hace la institución es, digamos, propiciar para que no se pierda el ritmo del estudio. Pregunto, ¿ustedes me escuchan bien allá o está la comunicación de pronto que no se entiende bien? Se escucha bien, profe. Listo, entonces voy a continuar. El propósito también de esto es darnos apoyo también en la parte, digamos, como de salud mental, es decir, que hay que continuar nuestra vida. Si todavía tenemos, digamos, oportunidad de estudiar, eso es algo importante de chicas y muchachos porque es que la educación es algo muy complejo y más hoy en día estudiar es muy importante. Miren que lo que está pasando a nivel mundial requiere un tema de una formación muy especializada para resolver un problema tan grave. Y nosotros como arquitectos tenemos también esa responsabilidad para cuando se nos requiera, pues darle solución a esos temas que se necesiten. Por ejemplo, hoy en día hay una necesidad grande en espacios hospitalarios y es una necesidad grandísima que tiene el planeta. Hay una oportunidad grande para los arquitectos y arquitectas. O lugares de albergue, o lugares de apoyo institucional. Es decir, nuestra labor siempre va a ser muy útil. La labor de la arquitectura siempre va a ser muy útil. Y de hecho, pues para eso nos tenemos que formar bien. Aunque entiendo a veces dificultades que se nos presentan trabajando desde la casa, porque es normal, hasta por ahora es difícil también trabajar delante de un computador, dar una clase, o evaluar trabajos o revisar temas. Es una oportunidad también para formarnos en eso. Les cuento algo, hoy en día muchos de los trabajos que se hacen en arquitectura son a partir de outsourcing, o sea, de trabajos a terceros o independientes, que uno lo que hace es que trabaja haciendo su ejercicio y lo manda por correo. Conozco conocidos que mandan trabajos para Panamá, para Alemania, para Estados Unidos. ¿Y qué hacen ellos? Mandan el trabajo, se lo evalúan y les pagan. Y ya a través de que una cuenta, nomás, así de sencilla la situación. O sea que este momento es histórico para nosotros ponernos al día en ese tema, de ser capaces de trabajar de manera virtual. No es fácil, pero no es imposible tampoco, eso sí es verdad. Eso no es una cosa rara ni del otro mundo, porque para eso tenemos el Internet. El Internet no solamente es para mandar chats pues, con los amigos, ni montar fotos en Instagram, ni, ni plantear una situación compleja en Twitter, ni en Facebook. Esas son, digamos, herramientas de redes sociales, pero el Internet y las telecomunicaciones han avanzado mucho. Y como les digo, hay una oportunidad grandísima en este aspecto para que nosotros tengamos esa oportunidad para formarnos. Que si bien este curso no es de formación virtual, porque no lo es, sí he llamado atención a que hagamos ese esfuerzo en fortalecernos en esos mecanismos. Miren que hoy en día todos los trabajos que se hacen de arquitectura son en computadora. Muy rara vez se hace un trabajo a mano, a no ser que le diga una persona a uno de hacerme un proyecto a mano. Es muy particular eso, o sea, si alguien se lo pide, se podría hacer, pero es muy difícil que ocurra. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos al día de nuestra necesidad tecnológica e ir avanzando. Bueno, aquí ya veo que aparecieron varias personas, voy a saludar pues, aquí mientras vamos a arrancar el tema. Aquí veo que está conectada Laura, hay dos Laura, Laura Cuellar y Jiménez. Entonces ya saludé a Jiménez. Hola Cuellar, ¿cómo estás? A Manuela también la veo acá, a Munera ya la saludé, a Sofía hola y a Valentina hola. Bueno, es un grupo de como 10 personas. No sé si a los demás, también a Carolina, aquí la veo a Carolina. Bueno, la idea de esto, como les decía, es no perder el contacto. No vamos a ser tan rigurosos en el tema del curso porque pues no se podría ser rigurosos por lo que está pasando. Una cosa es estar tranquilos estudiando, otra cosa es esto que estamos viendo, que no es lo mismo. En ese orden de ideas, la institución nos dio una instrucción de ir avanzando en el curso, pero sin el rigor pues, que se requiere, porque no tenemos cómo.
pero sí no quedarnos quietos. No nos podemos quedar quietos porque si nos quedamos ahí pues esperando que la vida pase es peor. La verdad la vida pasa, se va y se acaba la vida y uno se queda esperando las cosas y la vida hay que afrontarla. De buena manera o mala manera, pero hay que afrontarla. Y si tenemos salud, eso es lo primero, chicos y chicas, que hay que tener en cuenta. La salud es lo más importante, nos estamos dando cuenta de eso. La importancia que es la salud para todos nosotros. O sea que en ese orden de ideas, primero la salud y lo otro, ¿cierto? Lo otro, lo demás. Y también la estabilidad emocional de nosotros, que es tema también de salud, salud mental, que no nos podemos tampoco pues estresar mucho, estar tranquilos, estar en las casas, evitar al máximo salir. Sé que si algunos tienen que salir, pues háganlo, digamos, de manera controlada y evitando pues aglomerarse. Eso es como la medida que se está diciendo. ¿Y por qué pasa eso? Volvemos a recordar lo que hablamos alguna vez de lo del panóptico. Porque nuestro sistema de salud es, digamos, tiene tantas dificultades que toca hacer ese tipo de acciones, de controlar el cuerpo para que una enfermedad tan grave no se propague. Estamos en una pandemia, es un término muy complejo. No sé si ustedes se acuerdan que explicamos el término panóptico, significa ver todo, y pandemia significa una enfermedad absoluta, una enfermedad mundial. O sea que son términos muy complicados a nivel de lo que es el pensamiento humano. Y si nosotros nos ponemos cuidado a eso, miren que la situación sale del control de todos. Hablábamos también de ese tema del control del cuerpo, y es bueno reflexionar en eso, de cómo se requiere que si las personas no toman o acatan esas medidas de control, eso se sale de las manos y eso es peor. Entonces uno tiene que ser juicioso, acatar la autoridad y toca acatarla, independiente de que uno esté de acuerdo o no, toca acatarla para evitar una enfermedad masiva, que eso después se saldría de control de todas las capacidades pues, del sistema colombiano en salud, porque sabemos que el sistema nuestro, no hay que negar eso, es muy precario, eso sí, no hay que negarlo, ni hay que tapar el sol con un dedo, pues esta es la realidad, nos toca eso. Particularmente yo que he pagado salud hace varios años, sé lo que significa eso. Uno pagando salud se da cuenta de la realidad de ir a pedir una cita, que lo atiendan, que lo sigan. Pero bueno, al menos estamos aliviados y eso se trata de seguir aliviados. Bueno, les pregunto, ¿cómo les fue? Ahorita preguntaba Steven con el trabajo que les coloqué. Recordemos algo, que eso es importante recordarlo. Yo les mandé un ejercicio, era para que no perdiéramos el hilo de la teoría. Ese ejercicio estaba enfocado a mirar unos edificios del libro de mi esposa Diana, en la cual ustedes escogían 4 edificios de ellos y hacían un análisis, así sencillo. Obviamente no vamos a revisar el trabajo acá, sino que quiero saber cómo les fue con el trabajo y quién quisiera hablar al respecto de eso. Voy a dar entonces, cierro aquí el micrófono a ver quién quiere dar la palabra de ese tema. Profe, pues realmente ese trabajo, pues yo lo estuve estudiando mucho y mirando a ver cómo era, como para poner lo que se había puesto con imágenes y todo eso, tratar de decir cuáles eran sus respectivas formas, ¿sí me entiendes? Sus espacios y todo eso. Sí, Pues sí, yo estuve leyendo muy muchas bien. veces Siga, lo que siga. usted había enseñado, lo que usted había puesto el 9 de ese mes, de ese mes que pasó, Sí, de sí, ese sí, mes sí. que estamos. Y yo a Ujú. veces me equivocaba mucho y me ponían a pensar en que esto era así, porque había muchas cosas que uno se ponía a pensar y de muchos espacios, muchos otros trabajos que usted nos enseñó, decían cosas diferentes. Entonces uno ahí era como pensando, pues de esta será, o será esto, será la otra. Y eso me puso a pensar muchas veces también en eso, en cuál de todas era la que se amoldaba a esos edificios. No, está Pienso bien, que que eso también se trata del ejercicio, Steven, es uno cómo lo comprende, porque eso no es una fórmula pues matemática precisa para entender un obviamente, edificio, sino que se puede entender, comprender y sobre eso pues hacer el estudio. Si se le pareció de pronto alguno confuso, era explicar sobre eso que de pronto no fue tan claro, cómo lo cogió usted, cómo lo entendió. También eso es clave, cómo lo eso, entendió. sí, esa era una estrategia nomás. Sin embargo, yo me puse a mirar, entonces yo, bueno, si esta palabra no entendía, la buscaba en internet, qué significaba y todo eso, Ujú. para saber acerca de cuál edificio me estaba hablando el texto que usted nos había enviado.
Y así fue que pude lograr hacer el trabajo. Pero donde no me ponga a hacer eso, quedo en las mismas y no hubiera podido hacer nada. Ah, bueno, no, gracias ahí por el compromiso, pues, Steven, no, de eso se trata de hacer el ejercicio para entenderlo, es para eso también. No sé si algún otro quiera decir algo o para yo empezar el tema de hoy. Dígame, señorita, ¿quién me habló? Yo miro. Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Dime. Profe, es que yo en esos momentos me estoy en Medellín porque yo estoy de acá, entonces acá he tenido muchos problemas con el internet, entonces casi no he visto la información que usted me ha mandado o en mi correo me ha llegado y no tengo ningún número de los compañeros, entonces yo no puedo hacer nada. Tranquila que, bueno, entendiendo su situación particular. Yo le mandé un correo anoche y ahorita como a las 7 de la mañana y usted no lo respondió. Sí, yo es que apenas ahorita aprendí el computador y vi el correo, la verdad uno no está tan conectado todo el tiempo al computador. Yo apenas vi y te respondí. No, tranquila Carolina que entonces ese correo que usted me manda sobre ese le va a reenviar la información para que empieces entonces a mirar qué es lo que vamos a hacer. Porque yo ¿qué hago? Yo lo mando. Hola. Eso no era para entregarlo hoy. Sí, pero no voy a ser estricto en el sentido que no te lo va a recibir, pues porque claro, se trata de darles esa flexibilidad porque yo no sabía que usted no tenía forma de conectarse. Apenas nos dimos cuenta hoy, ¿cierto? Es una particularidad de caso tuyo. Entonces yo le reenvío la información al correo que me escribió para que lo mire y lo empiece a hacer. Bueno, profe, gracias. Bueno, si no hay más observaciones, yo voy a arrancar el tema de hoy. Sí, está bien, para que le demos como para también lo que vinimos. No solamente hay que hablarnos y mirarnos la carita, sino pues como vamos a empezar a ver un tema, y un tema que es muy relevante, considero en la disciplina de la arquitectura. ¿Cómo hacemos que la arquitectura nos genere conocimiento, pero estudiando la arquitectura, no solamente viéndola, no solamente esa qué edificio tan chévere, sus formas tan particulares, sus formas que me parecen agradables o no es eso, es como la arquitectura me genera conocimiento. Entonces les voy a presentar, acá les voy a compartir mi página, pues o mi computador, lo que yo veo en este momento. Les pregunto, ¿ven lo mismo que yo tengo aquí la presentación para el día de hoy, ¿la ven ahí? Bueno, le dice que sí, listo. Aquí lo que van a ver ustedes es lo que yo tengo abierto, todo lo que tengo acá de los programas. Entonces, bueno, igual les voy a contar esto, yo lo estoy grabando ¿para qué? Para la persona que no se pudo conectar, porque tiene dificultades y sé que no es fácil, o tiene otras cosas que hacer, o realmente no le interesa pues estar en este momento acá. Yo se la mando, les comparto esta grabación y la repiten y la estudian. De eso se trata también, de estudiar esta información y que quede ahí guardada en la red. Además que a mí me exigen un soporte en la institución de que yo esté dando pues los temas y que no esté por relajado viendo televisión todo el día. No, yo también pues, necesito trabajar, porque no es quedarse quieto, sino también trabajar. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con este tema que es un segundo tema, que es el proyecto como generador de conocimiento, la arquitectura como genera conocimiento. Ustedes en sus pantallas están viendo, yo voy a quitar esto de aquí porque está estorbando, perdón. Estamos viendo dos proyectos muy particulares y de arquitectos muy reconocidos. En la parte superior derecha están viendo la casa Stein de Garches, de la familia Stein, en Francia, que es diseñada por el arquitecto Le Corbusier. Es un gran maestro, pues, lo voy a explicar ahorita por qué. Y debajo de la casa Stein tenemos a la villa Foscari, que le dicen Malcontenta, de Palladio, de Andrea Palladio, un gran arquitecto de la época del Renacimiento, que de hecho Palladio lo que hizo fue hacer el estudio de las formas arquitectónicas y saca los 4 libros de la arquitectura en el Renacimiento. Esos son libros importantes que ustedes deben tener en cuenta. No los vamos a leer en el curso porque eso es una enciclopedia, pero ustedes deben saber que eso existe. 4 libros de la arquitectura es un compendio sobre las formas arquitectónicas, la composición que hace Palladio en relación a lo que había estudiado Vitruvio anteriormente. Entonces esos textos son relevantes que los sepamos, que los tengan ahí, que tal vez en algún momento de la carrera los van a estudiar. En teoría no, porque no nos daría el tiempo para estudiarlos, porque realmente requerirían de más tiempo, pero sí se los tengo que mencionar que esos documentos existen. Entonces vamos a empezar a entender el día de hoy cómo el
objeto es un principio que produce conocimiento en la disciplina, vamos a comprender un método aplicado de un arquitecto inglés muy famoso, pues yo lo conozco porque lo estudia mucho, Colin Rowe. No sé si Manuela lo conozca, que ya está pues más adelantico. Colin Rowe es importantísimo en la parte de diseño urbano, probablemente sí lo puedas haber conocido, lo van a ver de pronto en temas de diseño, de urbanismo. Y vamos a ver el enunciado para el parcial para el 27 de abril. Miren que no estoy diciendo que es para dentro de 8 días, son 4 semanas para hacer ese segundo parcial. Ahorita explico qué es. La institución no ha cerrado el tema de evaluación. Sí sé que estamos flexibles, pero no lo ha cerrado, entonces también se debe avanzar con la evaluación. Y cuando la institución diga, no, sé que cambiar el método, pues se cambiará. En este momento yo voy a anunciar ese ejercicio que es para dentro de un mes, porque estamos a 30 de marzo. 27 de abril son, sí, 4 semanas, un mes realmente. Entonces voy a hablar un poco de quién es Colin Rowe. ¿Quién es Colin Rowe? Que es un señor importante de nuestra disciplina. Yo sé que muy poquita gente lo conoce, es difícil de entender, es un arquitecto teórico complejo, de los pocos arquitectos que hizo teoría y crítica de la arquitectura en su momento histórico, porque la mayoría de la gente en ese momento solamente hacía arquitectura, casi nunca se pensaba. Es algo particular que tiene la arquitectura. Hay momentos de la historia que se hace mucha arquitectura, pero no se piensa en la arquitectura. Pero en el caso de Colin Rowe, hace análisis de arquitectura siendo arquitecto y siendo diseñador urbano. Este señor nació en Inglaterra en el año 1920, hace 100 años, y murió hace ya 20 años, en 99. Y él hace un estudio teórico de la disciplina y hace crítica en el momento mismo de la modernidad. Recordemos que la modernidad va más o menos entre 1914 hasta 1960-64. Ahí hay un limbo temporal porque eso es una transformación teórica y compositiva. Y durante ese periodo lo que hace Colin Rowe hace unos estudios tanto de la parte urbanística, le damos acá, realiza un esfuerzo, sí, es un esfuerzo teórico para abordar las posturas sobre las ciudades, tanto históricas como modernas y contemporáneas. Contemporáneas, recordemos, es lo que está viviendo hoy en día, pues en el caso de él sería 1950, 1960, a través del estudio de diversas ciudades y planteamientos. Y en arquitectura se dedica a revisar diversas teorías aplicadas a la disciplina, es lo que hace también él estudia, como les digo, hacer estudios sobre Palladio, es un estudio muy juicioso sobre la época del Renacimiento, lo que hacían los arquitectos del Renacimiento, estudia también el barroco, estudia el neoclásico, estudia los modernos, entonces hace un estudio de diversa índole para entender, pues, para aplicar su teoría a la arquitectura. Un texto muy valioso que lo recomiendo a ustedes en este momento es Ciudad Collage. No lo vamos a leer en el curso, es difícil, porque sé que es difícil de entender, pero es muy interesante. Y que la ciudad collage hace una referencia crítica a la ciudad moderna. ¿Qué pasa con la ciudad moderna? Voy a hacer aquí un planteamiento particular. Los modernos pensaban que las ciudades debían crearse a partir de actividades que hacía el ser humano. Entonces, una actividad es trabajar, una actividad es estudiar, una actividad es descansar, una actividad es habitar, en la residencia. Ellos decían en los modernos, a través del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, que se dividía el espacio urbano en esas actividades, y por eso era tan fragmentada la ciudad moderna. Y uno ve unas ciudades modernas que sí tienen unos usos que se difieren de otros. Por ejemplo, Medellín, para que ustedes sepan, estaba desarrollada a partir de las teorías de la ciudad moderna. Por ejemplo, lo que es sector de industriales en el metro. Todo el sector de industriales es porque cuando en 1950 se hizo el plan regulador de Medellín o plan piloto de Wiener Research, se dijeron que hay unos sectores para trabajar, otros sectores para la educación, otros sectores para el deporte. Miremos que en el caso de Medellín es muy concreto, tanto la unidad deportiva del estadio, que es un sector grandísimo de deporte, como les decía, la parte de industriales es muchas industrias, hoy se han cambiado por el tema del fenómeno del cambio de la economía. Y por ejemplo, donde estudiamos nosotros, el Colegio Mayor, eso ahí es Pascual Bravo, ITM, Universidad de Antioquia y Universidad Nacional. O sea, 4 instituciones importantes del territorio de Colombia que están en un sector, que es el sector del volador. Entonces, esos son, digamos, transformaciones que ha hecho el movimiento moderno a la ciudad, las ciudades de ese entonces, en ese caso la ciudad latinoamericana.
Y además en este caso vemos una mancha del plano regulador de New York. Voy a mirar aquí que se me conectó porque tengo que ir viendo y viendo. Dice que pareció Olga. Bueno, me pregunta Montes, ¿dónde pueden conseguir que la hacía collage? Yo se los comparto, yo lo tengo. Yo los comparto por internet si les interesa. Yo tengo ese texto, es muy chévere. Yo se los mando al correo. Pues al que quiera, porque sé que también leerse eso por leerse tampoco es relevante. Mando al correo. Me mando la ciudad collage, es muy bueno, recomendado. Ya me lo leí, es larguito, pero no importa, es chévere. Entonces sigamos acá con la presentación. Entonces miren aquí el plan regulador de New York. Esto es Manhattan y este es el resto de la ciudad. Si ven aquí conmigo estas manchitas de color, miren que es una ciudad completamente racional. Pensaba en un principio de la ilustración que pensaba solamente en la parte científica racional. Uno ve la ciudad de New York, la cuadrícula, esos son unos elementos muy pensados de manera muy ortogonal. No son como las ciudades medievales que tienen esas formas tan orgánicas o ápticas, sino que es una ciudad muy pensada y estudia ese caso. Él estudia dentro de Ciúcolas, él estudia a New York. Pero además también estudia la ciudad clásica. Miremos aquí el plano Noli de Roma, la ciudad de Roma que pues, lamentablemente tiene problemas de salud. Como les dije ahorita, Roma pues tiene grandes problemas en este momento por la pandemia. Pero miren a Roma como fue levantada por Giambattista Noli. Noli es el apellido de la persona que hizo esta planimetría o esta cartografía. Y es muy chévere. ¿Por qué? Porque este señor se le encomendó hacer el levantamiento de toda la ciudad de Roma. Y ese dibujito que ustedes ven ahí se demoró 4 años en hacerse. Es decir, no 4 años de su vida. Haciendo el levantamiento de un plano es un trabajo pues dispendioso. Entonces, ¿por qué se llama Noli? Porque lo que hizo él fue que todo lo que fuese construido lo colocó en negro, como en lleno, y lo que es calles, patios, plazas, lo dejó como en blanco, en vacío. Por eso lo reconocemos como el plano de llenos y vacíos, o plano Noli, de ahí viene el nombre. Y lo que hizo chévere este trabajo es que no se ve bien pues porque es muy pequeña la imagen, pero igual yo les mando esto al correo para que lo miren. Es que todo lo que es edificio público solamente se dibuja la planta arquitectónica, cómo se accede al edificio, si tiene patios, si tiene corredores. Eso es lo chévere de este ejercicio que hace Giambattista Noli en el año 1748. Y lo que dice Colin Roberts es que esta ciudad es una ciudad muy importante porque tiene mucha carga histórica, pero es una ciudad para contemplar la historia. Entonces hay como una crítica también de ese tipo de ciudades. París, el mismo Roma, por ejemplo Praga en República Checa, otra ciudad así antigua, Madrid, Atenas, esas ciudades que son de una carga histórica muy alta. Dice Robe de manera crítica que son ciudades para contemplar la historia. Yo creería que no, porque son ciudades que tienen la parte de historia, tienen pues mucha capacidad de aprender uno la arquitectura, de lo que pasó con la historia de esas ciudades y uno como esa historia también hace parte del conocimiento de nuestra disciplina. Considero que esas ciudades se deben prevalecer, no es derrumbarlas y hacer unos edificios nuevos, como se ha hecho en Colombia, en el caso pues de Medellín es muy común eso, pero creo que eso hay que prevalecerlo porque es parte de nuestra historia, a no ser que pase un evento natural que tumbe eso, es otro mundo, pues, o una guerra, que también tuvieron guerras allá bastante fuertes, y es otro mundo, pues eso es otro cuento, que si se caen no es porque las derrumben para hacer otro edificio, sino porque pase una eventualidad que pase que se pierdan esas edificaciones. Entonces él dice que hay ese fenómeno, solamente ir a ver, a conocer, y miren que en parte tiene Robert razón, porque si uno tiene la oportunidad de ir a Roma, que ir a ver a la parte histórica del Coliseo, a ver el Panteón de Agripa, a ver a todo eso histórico. Miren que el Papa el viernes pasado, no sé si lo vieron en transmisión, ahí en todo la Plaza de San Pedro, que es un espacio espectacular, si uno lo ve como en términos espaciales espectacular, la plaza y la iglesia de San Pedro, que eso viene del Renacimiento, esa espacialidad. Vemos la importancia de eso, o sea, es una ciudad realmente importante, y además que está el Vaticano, o sea, es súper importante esa ciudad histórica. Aldo Rossi, otro gran teórico, ese no lo hemos visto. Rossi dice que la importancia que tiene la historia es porque precisamente a partir de la historia se puede hacer arquitectura. Entendiendo la historia se hace arquitectura, dice Aldo Rossi.
Y también hay un libro muy chévere de él, La ciudad de la arquitectura, que habla sobre esos principios. Ese texto no lo vamos a ver, pero también es denso, pero también se lo recomiendo para que si tienen la oportunidad lo vean. Y analiza este plan moderno que tenía Le Corbusier, la Villa Radial de 3 millones de habitantes, que decía cambiar todo el centro histórico de París para hacer unas super torres. Eso es un plan pues muy osado que hizo Le Corbusier, pues, y realmente no se hizo porque realmente es demasiado osado, es inviable. Pero él siempre pensó en hacer un gran proyecto, es algo que tenía él en su mente. Él no es arquitecto de formación, sino de experiencia. Él no se, digamos, no entró como uno a estudiarse 5 años y luego estudiar, hacer una especialización y luego, no, él lo hizo por experiencia porque en esa época no se exigía, como ahora, tener título de arquitecto para ejercer la profesión. Antes era gente genial. Le Corbusier, Mies van der Rohe, inclusive también cada banda son arquitectos que no estudian arquitectura, pero son arquitectos, son de talento. Es como un pintor que sabe pintar sin estudiar pintura, es decir, es como más o menos así. Entonces este señor, que es muy interesante en nuestra disciplina, porque era talentoso, planteaba, miren acá todo el cambio que quería hacer de una parte de la ciudad de París para ejercer los principios de la arquitectura moderna, unas torres impresionantes, donde toda la gente, unas grandes autopistas donde circular. Y entonces lo que decía Rob es que ese proyecto lo veía como una falta de solución a los problemas de la humanidad. Claro, porque solamente está enfocado al objeto arquitectónico. El objeto arquitectónico ahí se vuelve un elemento básicamente como para observar. Voy a mirar aquí quién me está hablando. Un segundito, por favor. Sí, Montes dice algo importante. Le Corbusier realmente no acertó de mucho en el campo del urbanismo, es verdad. Es muy cierto, tiene pocos proyectos urbanos, es muy cierto. En Chandigarh es uno de ellos, otro en Argel. En Colombia no se pudo hacer el plan regulador de Bogotá porque si era demasiado loco, pues uno se pone a analizar el plan regulador de Bogotá, es muy funesto. Y menos este que estamos viendo, pues que quería acabar con la mitad de París y entonces se vuelve un proyecto demasiado utópico e inviable. Entonces lo que dice Robe con eso es que falta de solución a los problemas de la humanidad, debido a la ausencia importante del sentido social. Recordemos que nuestra disciplina no solamente hacer edificios, muchachos y niñas, es como la comunidad va a vivir bien, y eso es como la teoría que se tiene. Tenemos que vivir bien, desde el hábitat, desde las fachadas, desde los edificios, desde la construcción, y se trata de que la gente viva bien, no solamente es ver un edificio muy bien hecho, bien construido, pero que nadie lo habita, pues no se trata de eso porque sería inviable, es mi amor. Sería inviable pues, un proyecto sin gente, pues absurdo, ¿no? Sería una obra de arte que es otra cosa. Entonces la arquitectura requiere mucho un sentido social y eso hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Por eso nuestro curso al principio fue muy desde el punto filosófico y sociológico para entender eso, es que nosotros somos sociales, somos parte de la sociedad, construimos a la gente, difícilmente vamos a hacer edificios para nosotros mismos solitos, ojalá, si se puede, muy chévere, una casa para uno mismo, muy chévere, pero hay que tener con qué hacerlo. Y además que decía que era netamente racional, y es verdad, porque esos principios eran muy racionales. Entonces aquí hay una crítica que hace Colin Rowe a planteamiento moderno. Miren que está haciendo teoría desde el momento histórico de la modernidad. Miren que eso es algo importante, casi nunca pasa eso, eso no es común. Pero sí valora este proyecto que es la unidad habitacional en Marsella. Porque es un proyecto muy interesante, ¿por qué? Porque miren acá la parte de abajo que es planta libre, ya recordemos lo que era planta libre, o si no lo recuerdo lo voy a explicar acá con este edificio. Los 5 principios que decía Le Corbusier son los siguientes. Planta libre es que uno la planta la puede recorrer muy flexible, construir sobre pilotes o sobre columnas o sobre pórticos. Otro, la fachada se desliga de la estructura, o sea, fachada libre. Otro principio es ventana corrida. Miren con que si viene aquí, miren que las ventanas no son regulares todas, y vemos aquí la forma que tiene, son ventanas muy particulares o vacíos. Entonces ventana corrida es otro principio, y al final la cubierta jardín o habitable, es decir, la terraza se vuelve también parte de la ocupación. De la arquitectura son los 5 principios que decía Le Corbusier, que lo aplicó en la Villa Savoy. Recordemos la Villa Savoy, que es la que queda allá en Poissy. Y
esa villa dio como de todos esos conceptos teóricos que él aplicó después en sus obras. Entonces, este edificio, que es la unidad habitacional, perdón, de Marsella, que se requería porque muchas ciudades en Europa estaban destruidas por la guerra, se hizo pensando en cómo la comunidad podía tener una vivienda apta, y se hizo de esta manera. Entonces, lo que decía Colin Rowe, perdón, decía Colin Rowe es que lo interesante aquí es que la superficie continúa, un segundito, perdón que me atoré acá hablando. Entonces les decía que aquí lo importante es, miren, aquí la superficie de base, que la superficie de base fuera continua, o sea, que el edificio no se cerrara y se fuera como una especie de muro, sino que hace parte de la ciudad. Eso lo valoró Colin Rowe. La continuidad espacial entre el elemento construido y la base. Miren aquí ese término que dice Rowe. Continuidad espacial entre el elemento construido y la base, es decir, aquí hay una continuidad espacial y eso hay que valorarlo. Y yo también valoro eso de ese análisis. Cómo es que un edificio tiene un montón de población que vive ahí, pero su base permite que, digamos, la ciudad continúe, el territorio, el paisaje. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta de eso que dice Roy. Miren que no todo es crítica en el sentido peyorativo. Recordemos que la crítica no es solamente decir mal algo. Crítica es aceptar tanto lo bueno o como lo malo o lo regular, es decir lo que es. La crítica es lo que es, digamos, de una manera muy objetiva. Eso significa crítica. No es criticar de manera como que todo está malo, no, eso no significa eso. Y cerrando la idea de la ciudad collage, él dice finalmente que la ciudad collage, por eso se llama collage, es una ciudad que es entre presente, pasado y futuro, más bien pasado, presente y futuro, sobre el devenir que decía pues Platón anteriormente, como todo esto va corriendo de manera continua y como la ciudad es capaz, o más bien nosotros dentro de la ciudad adaptamos eso. Este es el espacio del Museo del Louvre que queda en París, en París, Francia, que miren que aquí está el edificio barroco del museo y aquí está el edificio, digamos, aquí pasó algo, el edificio de IMP, que es del 96, que es un espacio en particular que es una pirámide cristalina espectacular también, y debajo de esta superficie está el museo. Entonces miren que es una relación entre lo que es, entre comillas, el presente, el pasado y el futuro, que es el devenir que tiene las ciudades. Y demuestra además que son las utopías del ser humano en el territorio urbano, es decir, todo lo que el ser humano puede hacer dentro de un territorio. Eso es lo que quiere decir Colin Rowe con la ciudad collage. Miren que aquí hicimos un paneo general del libro. El libro trata de eso, pues, y muchas cosas más que tampoco nos da la vida pues, para explicarles un libro entero. Vamos a ver ahora lo que nos compete, es cómo la arquitectura nos genera conocimiento. Hay un texto muy chévere, que ese sí me parece muy chévere, que algún día lo entiendan, es Las matemáticas de la vivienda ideal. Es un texto, es un artículo realmente que él lo publica en la Architectural Review en el año 52, y lo que hace él es que hace un análisis crítico. Vamos a leer acá. Análisis crítico de elementos tipológicos. ¿Y qué significa eso? Que eso suena muy raro. Es entender ciertas formas arquitectónicas para hacer un análisis crítico y analizar esos proyectos. ¿Para qué? Para entender arquitectura. Es para estudiar arquitectura, para aprender la arquitectura. No solamente porque quiero hacer un trabajo, porque me toca hacer un trabajo de teoría, no, es porque esa información que tienen los edificios nos generan conocimiento. Y lo particular de este ejercicio, que eso sí es interesante, es un logro grande en el conocimiento de la arquitectura, es que él lo hace en edificios completamente distintos. Y me dice, ¿eso qué tiene que ver? Y uno empieza a estudiar y dice, pues este señor sí tiene un poco la razón, o tiene la razón, o tiene muchas diferencias. Y lo que hace él es que hace un estudio notable de arquitecturas muy diversas para encontrar diferencias y semejanzas. En las diferencias dimensionales y proporcionales, y ahorita voy a explicar cómo se hace eso, que eso es como el trasfondo de esta parte del curso. Miremos esta casa. Esta casa es una casa que hace Le Corbusier, como les decía ahora,
que es es demasiado moderna. Si vemos acá, miren todos los principios modernos que tiene pura superficie, son elementos básicos ortogonales, es muy moderna, porque de hecho este es lo que planteaba él. ¿Y cómo se hace ese estudio? Es a partir de elementos formales y materiales de arquitectura, tanto planta, corte, fachada y fotografías. Se hace ese estudio. ¿Uno cómo hace el estudio? Pues mirando lo que tiene a la mano. Obviamente Colin Roy no se fue a esa casa a hacer el estudio, ni se fue a otro lugar a hacer el estudio, no, a través de lo que hay de la disciplina, tanto en libros, en fotografías, se hace el estudio. Si uno puede hacer un estudio yendo al edificio, pues también, pero él no lo hizo así, él lo hizo a través de elementos propios de la disciplina, como les decía, que es lo que se tiene a la mano. Y hoy en día tenemos una información muy, digamos, cualificada, o demasiada información, cuando en internet está casi todo. Miren, aquí yo saqué esta imagen de Pinterest, yo la saqué, la puse acá y le coloqué por la referencia de la imagen. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis, vamos a entender dos casas particulares que aparentemente son muy diferentes. Vamos a ver la casa Garches, en Garches, y la casa Foscari Malcontenta en Italia de Andrea Palladio. Entonces vamos a empezar con esta imagen. Esta imagen es hecha, esta casa, perdón, es hecha en 1560. ¿Qué tiene particularidad esa casa? Que tiene los principios de la arquitectura del Renacimiento, la cual se construía con una base. Miremos aquí, hay una base, luego viene, digamos, el acceso al hall en este pórtico, el frontis y el remate de la cubierta. Miren que es un edificio que está, particularmente es una forma básica del Renacimiento. La mayoría de las casas son hechas así, de esa manera, es una tipología, es un tipo de edilicio que se hace de esa manera. Recordemos que tipo significa es cómo la huella de la arquitectura permanece en el tiempo. Lo hablamos con la parte de tiempo en la vez pasada, el tema que vimos la vez pasada, pero no tiene nada, digamos, de raro que sea así esa casa en ese momento histórico. Ahora empecemos el estudio de esta manera. Miremos estas dos imágenes. Vemos al costado izquierdo la villa o la casa Stein, y al derecho a la Malcontenta de Palladio. Recordemos que Palladio fue un arquitecto solamente del Renacimiento y Le Corbusier completamente de la modernidad, es decir, son arquitectos completamente distintos, ninguno tiene que ver con el otro. ¿Por qué? Porque son otras épocas, otra forma de entender la vida, es otro mundo, entonces son diferentes. Pero aquí vamos a empezar a entender qué pasa acá. Miremos que la composición de ambos edificios son elementos únicos, es decir, son prismas, son elementos prismáticos únicos. Esa es la primera parte del ejercicio que debemos entender. Ambos elementos son semejantes en su forma arquitectónica, aunque si bien su estilo no lo sea, el estilo es diferente, su fachada es diferente, porque aquí estamos viendo que es diferente. Ahora empecemos a analizar en planta. La que vemos arriba es la planta de la Malcontenta, la que vemos debajo de esta es la planta de la casa Stein. Miremos las relaciones ya ahora sí formales al interior de las casas. Miremos que las divisiones que tiene Palladio, las divisiones espaciales, que además deben ser en muro. Recordemos que se hacían en muros porque se requería construir así, porque si no se cae el edificio, pues que esa es una obviedad. Pero más adelante, cuando ya empiezan a haber otras formas de entender la arquitectura, que eso es lo que hizo Le Corbusier, es que ya la estructura se saca de la espacialidad, es decir, ya no necesariamente en la estructura hace parte de la forma arquitectónica al interior, pero su distribución dentro de este espacio es semejante a la Malcontenta. Miren que la ubicación está dotada de unas ubicaciones dimensionales que se repiten, que casualmente son semejantes a como la división de los muros que tiene la villa Malcontenta. Miren que aquí vemos esta espacialidad y voy a explicar esto a través de elementos proporcionales. Aquí lo que vemos de estos números 1, 2, 1, 2 no significa un metro o una pulgada, un kilómetro, no, es la unidad de medida de este estudio que hace Rowe en estas dos casas. Entonces la unidad, miren que aquí esta unidad aquí se repite, aquí serían dos unidades. Este espacio de acá sería 1,5 unidad. Te recuerdo que la unidad no es ni metros, no es pulgadas, no es pies, no. Es la unidad del estudio que hace este señor acá.
Entonces miren que está 2 unidades, 1 unidad, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. Sumando esto, tenemos 3, 5, 6, 8. Esa es la en Villa Malcontenta. Y en la casa Stein tenemos 2, 1, 2, 1, 2. Casualmente la distancia del frente de la fachada es igual. Como les digo, son arquitecturas muy diferentes. Recordemos en esta imagen. Esto no tiene nada que ver con esto, aparentemente, en arquitectura, pero cuando lo vemos ya en planta, vemos que la fachada es igualita en distancia, entonces en proporción 2, 1, 2, 1, 2. Aquí se repite. Ahora en el largo, sí, porque si este es frente, bueno, el largo profundo es 1, 5, 2, 2, 1, 5. Eso da 3, 5, 7. En cambio en este tenemos 1, 5, punto 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, punto 5. Tenemos aquí 2, 5, 7. Miren que está igualito. Tenemos 7 y 7. Aunque acá, aunque del lado de ese profundo de la Stein no es igual los números, pero sí es igual las proporciones. 0.5 y 1.5 pues igual a 2. 1.5, 3, 1.5 da esta misma distancia. Si lo vemos acá, estamos viendo la misma distancia, aunque marcadamente diferente la distribución espacial de estas distancias. Ahora miramos aquí en la presentación, lo que quiero mostrar acá, cómo se entiende como este mecanismo espacial. Miremos aquí la planta, esta planta que tenemos acá, y esta, miren que ambas plantas son muy diferentes, chicas y muchachos. Miren que no, realmente hay parecidos pero básicos. Pero lo que se entiende acá con estas rayas rojas es cada una de esas situaciones espaciales son muy semejantes en cuanto a su distribución. Voy a volver aquí para que entiendan de nuevo. Miren, acá están unas espacialidades, aquí otras, y miren que aquí es un gran espacio, aquí es otro, aquí son otros dos. Miren que aquí no es igual, pero su conformación en términos proporcionales es muy semejante. Miren aquí también, entonces se repite. Miren que aquí esta parte de la escalera está en este punto, aquí lo que se le es que la mueve a un costado. Esta está tal cual, si la vemos acá. Este espacio acá es muy semejante. Miremos aquí estos 3 espacios de este costado. Entonces ahí en ese sentido son parecidas esas dos plantas. Además que el acceso que tiene aquí la Malcontenta se saca un costado en la Villa Stein. Aquí a un ladito se saca, realmente es el acceso por otro nivel, que es como una plataforma para acceder a la casa. Y miremos acá cómo sería ese tipo de espacialidad proporcional. Miremos aquí ya digamos el esquema tiene 8 de lado, 5, 5 de largo, 1, 5 por 4. Aquí tenemos 8, 5, 5, perdón, 1, 5 por 2. Aquí es la mitad de 4. Les decía, esta es la parte del acceso. Entonces no es igual, pero sí es muy semejante. Ahora bien, miren el alzado. El alzado también es muy parecido. No por su forma, porque son diferentes maneras de entender arquitectura, pero sí por la proporción en altura. Miremos que acá, en ese sentido, la altura tiene esas proporciones en las cuales tiene divisiones entre los entrepisos, las ventanas, y acá es entre los entrepisos, la altura de las ventanas e inclusive la parte de aquí al final de aquí es el ático. Y lo que hace Le Corbusier es que lo agrega a la composición en esta superficie, agrega ese ático, pero la altura es la misma. Pues aunque aquí no estamos hablando en escala, pero sí en ese sentido ambas edificaciones tienen la misma altura. Bueno, les explico, esta es la fachada posterior de ambos edificios, porque aquí estamos viendo la parte como principal. Sí, esta es la parte principal y esta es la fachada posterior, para que quedemos claros que estamos viendo acá. Miren que acá lo que se entiende en ese sentido es que ambos arquitectos reflejan el uso de las proporciones armónicas en relación a elementos matemáticos. ¿Y por qué les interesaba tanto a Palladio y a Le Corbusier eso? Porque ellos eran personas muy estudiosas de los elementos dimensionales y proporcionales de la arquitectura. En eso sí eran muy parecidos ambos, aunque si bien era mucha diferencia de tiempo. Son más de 200 años de diferencia en uno del otro. Entonces miren que ambos están estudiando los elementos proporcionales de la geometría del espacio
para componer sus edificios. Eso es lo que realmente es este ejercicio de estas arquitecturas. Y pensémoslo bien, ¿cómo se hacía? Recordemos que hay un elemento, no sé si ustedes sepan, pero pronto si lo saben, los que eran conmigo diseño cuando era la parte de la optativa de delineantes, que muchos elementos proporcionales parten de la proporción áurea. La proporción áurea es un mecanismo geométrico que estudiaron los griegos para entender mecanismos de proporción armónica de objetos y la naturaleza. Casualmente, aquí estamos viendo ambas fachadas, ¿sí? Para que quede claro. Ambos elementos están basados en la proporción áurea. 3, 5, 8. Voy a recordar cómo se hace la proporción áurea para que quede claro, porque de pronto alguno no sabe cómo se hace eso. Entonces sí quiero que quede claro para que no nos perdamos ahí. Entonces la proporción áurea parte del primer mecanismo, que es el punto cero. De ahí arranca hacia la unidad. Hay que poner un tamaño más grueso. Un poquito más grueso porque no se ve. Entonces la unidad es el inicio de todo. Entonces, ¿cómo se hace la proporción áurea? La unidad se repite 1 más 1, o sea, esta unidad se repite con esta unidad, 1 más 1, 2. Y la proporción áurea depende de la anterior. Es decir, 1 más 2 significaría 1 más 2, que es este, 1, 2 da 3. ¿Cómo se sigue? 2, 3 igual 5. 3, 5, perdón. 3, 5 igual a 8. 8, 5 igual a 13. Sí. 8 y 13, 21, que es todo esto. Vamos a leer aquí otra vez. Aquí. Este es 5. 5 más 3 da 8. Entonces miren que ahí se va armando entre elementos ortogonales y entre cuadrados, se va sumando la proporción áurea y así hasta el infinito. Entonces siempre es 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 13, 13, 21, 21, 13, así se va, 13, 21, 21, 34, así se va yendo hasta el infinito. Entonces, en ambos proyectos casualmente se tiene la proporción áurea. Entonces eso es algo que genera conocimiento en la disciplina, porque finalmente ahí digamos lo que se analizó es que esos edificios, aunque si bien son muy diferentes en su composición y en su forma, están basados en la proporción áurea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero no todos los edificios se hacen con proporción áurea, no es así. Pero estos arquitectos tenían esa eventualidad. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con eso? Que eso es un ejercicio práctico que vamos a hacer. Yo les voy a mandar esto al correo. Es un ejercicio de taller que se puede hacer si quieren en parejas o individual. Sé que en parejas es muy difícil porque no tienen cómo verse, pero igual por internet se pueden hacer también un trabajo. Y la idea es que empecemos a hacer este análisis para poder aprender. Yo les voy a mandar esto para que lo hagan, no lo vamos a hacer ya pues porque solamente la explicación es la que les acabo de dar. Vamos a analizar el Palacio de Justicia de Planalto de Oscar Niemeyer con la Galería Nacional de Berlín de Mies van der Rohe. Miren que hay básicamente edificios muy semejantes, son pabellones, tienen sus formas muy horizontales. Y no es que le apliquen la proporción áurea a todo, no, es que elementos tienen unos y el otros que son semejantes y diferentes. Ese es el ejercicio. Un análisis, vamos a ver qué. Entonces, el ejercicio es hacer un análisis de proyectos para encontrar elementos semejantes o diferentes mediante el procedimiento de las proporciones y las formas. Procedimiento de las formas. Procedimiento de las proporciones y las formas. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver elementos, tanto por ejemplo de altura, largo, ancho. Entonces vamos a ver varios edificios. Yo se los voy a mandar al correo, como les digo, es un taller, se los vamos a mostrar aquí. Bueno,
Nos va a mostrar aquí el taller, igual se los va a mandar el correo. Ustedes ven ahí lo que yo veo, que es el ejercicio, las hojitas. Vamos a ver si aquí sí. Bueno, me dice Steven que sí, Laura, Montes. Bueno, entonces miren el ejercicio que es, realmente es interesante, ese ejercicio es muy chévere, porque lo que hacemos es analizar, ¿con qué analizamos? Con lo que tenemos de la disciplina, sí, eso hay que tenerlo claro. Tenemos planta, planta, tenemos alzado, foto, aquí hay un corte. Podríamos decir, pues si no tengo otro corte para relacionarlo, pues se puede relacionar el corte con la fachada que tenemos acá. Entonces es relacionar. ¿Y cómo se relaciona? Con rayitas, con muñequitos, con bolitas, es decir, con elementos propios de la disciplina. Vamos a encontrar elementos semejantes y diferentes en estas arquitecturas. Miren que Oscar Niemeyer, que es un gran arquitecto brasileño, pues no es Mies van der Rohe, es otro arquitecto. Y son arquitecturas muy parecidas en el tiempo, 61 y 62. Pero no son la misma arquitectura, son muy parecidas, porque de hecho tienen tipología igual, son pabellones. O esa casa de Joaçaba, de Carla Joaçaba de Brasil, en Río de Janeiro, con la casa vieja de Matías Clos. Estos dos arquitectos son arquitectos muy importantes de Latinoamérica. Aquí vamos a recordar algo de la importancia de la mujer en la arquitectura. Carla Joaçaba es de las mejores arquitectas latinoamericanas que existen hoy en día. No sé si las niñas sabían eso. Una muchacha, de hecho, es muy joven, que tiene unos edificios espectaculares en Brasil. Es una revelación pues, de la arquitectura mundial. Y la vamos a comparar con un gran arquitecto chileno que es Matías Clos. Es genial, se lo recomiendo también a ambos para que lo estudien. Ustedes que están estudiando vivienda, los de diseño 3, estos son referentes muy chéveres. Pues no les voy a cargar de tarea, sino para que miren eso realmente, que miren esas arquitecturas. Y miren que aquí ambos edificios tienen elementos parecidos, miren que son elementos alargados, pues tienen una proporción más de largo que de ancho en ambos sentidos. Ambos tienen una doble altura, aunque aquí la doble altura no es que tenga dos pisos, sino que tiene una doble altura en proporción. Una altura aquí para menos que centrar el aire. El tema también de la proporción de las habitaciones, miren aquí en ambos costados, es decir, una crujía. Algún compañero hablaba sobre el tema de las crujías en algún momento. Aquí se ve claramente que están hablando de crujías. Y las fachadas, son fachadas muy limpias. Entonces, esos son otros dos casos. Entonces, la idea es que ustedes, acá me devuelvo, es que a partir de dos edificios hagan el análisis. Entonces, van a analizar estos dos edificios. Entonces, el Palacio de Justicia Planalto en Brasilia con la Galería Nacional de Berlín. Esos dos nomás se juntan y se hace el análisis. Porque si juntamos todo con todo, eso se vuelve un popurrí, no se entiende. Sería especializado hacer ese ejercicio, pero no lo vamos a hacer porque nos enredamos y no se trata de enredarnos, sino de aprender. Entonces van a estudiar, van a hacer el análisis de la Casa Santa Teresa de Joaçaba con la Casa Viejo de Matías Clos. Listo, eso es, esas dos. Van a estudiar el Crown Hall de Mies van der Rohe con el Partenón. Miren que aquí sí vemos algo muy particular. Un edificio en Atenas del año 447 antes de nuestra era de Cristo, con el Crown Hall de Chicago, que es una galería de arte de una universidad de Chicago, una galería más bien de exposiciones más que de arte, de Mies van der Rohe, que es pura planta libre. Aquí se ve pues básicamente la planta libre completa. Ahí, obviamente aquí no hay planta libre, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Esas dos edificaciones. Miren que hay elementos de proporción de largo-ancho. Eso es lo que hay ahí. Aquí sí vamos a entender un poco lo que dice Rowe. Cómo arquitecturas tan diferentes tienen elementos tan semejantes. Miren el tema aquí de la altura, en relación a la altura que tiene el Partenón de Atenas. Entonces ahí es lo que hay que estudiar. Empezar a hacer como unas rayas, empezar como a colocarle. Voy a colocar aquí también encima para que se entienda. Entonces voy a colocar aquí una raya acá para que se entienda el ejemplo. Listo, es para eso. Tampoco les voy a hacer aquí el ejercicio, sino para que se entienda. Aquí la voy a copiar
esta altura y estas dos las llevo para acá. Empezamos a ver el análisis de las formas que tienen las edificaciones, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes le cojan el tiro a esto. Entonces, a través de rayas o símbolos o textos, aquí a un lado escribe un texto explicando eso, se puede hacer pues el ejercicio de estos dos. Y veamos estas dos muy chéveres, que son muy parecidas realmente, que son la Villa del Lava de Rencolas con la Villa Saguá. Esas son muy parecidas, muy parecidas. Entonces aquí no es tan difícil, porque miren que de entrada la fachada de este, pues obviamente parece la fachada de este. Pero si miren la forma de la planta no es igual para nada en esta. Aquí es un tema interesante de estudio. Ustedes pueden ver aquí el tema de la circulación es muy importante en ambos edificios. Los voy aquí a colocar, pues estoy haciendo prácticamente usted la tarea acá, pero bueno, es para que ustedes entiendan que aquí la circulación es muy importante. Voy a pintar acá pues para que se entienda. Perdón. Y acá es importante, miren que no es igual, pero sí implica una situación particular de conectividad. El vertical, esas rampas. Entonces miren que aquí es parte del ejercicio que hay que hacer, analizar esas arquitecturas. Aquí es evidente pues la forma que tiene la Villa Saguá con la forma de la Villa del Lado. Pues, de hecho, Rencolas acá hace una analogía a esa casa de la Villa Saguá, es muy parecido en su concepción espacial realmente. Y básicamente ese es el ejercicio que vamos a hacer de taller, para que ustedes lo vayan haciendo, pues ustedes ya se organizarán en sus agendas y sus obligaciones que tienen con sus otras actividades, entre el trabajo, en la academia, en sus casas, con sus obligaciones pues que tengan que hacer. Pues la idea es que empecemos a hacerlo. El planteamiento es que lo hagamos para dentro de 8 días. Si en el transcurso de la semana la situación dice que hay que cambiar la fecha, se cambia, listo, pero para que lo empecemos a hacer de una vez y que lo entreguemos dentro de 8 días y lo mandan por correo. Y ahora sí, bueno, antes de pasar al parcial, voy a preguntarles si entendieron este ejercicio de lo que vamos a hacer. Y los voy a escuchar a ver si alguno dice algo. Bueno, Manuela. Vamos a ver si alguno dice algo contrario para ver si toca explicar de nuevo. Pues ahí está la explicación. Igual es como les digo, yo les mando el video al correo para que para que lo revisen, lo que no quedó claro. Y también les mando la presentación de PowerPoint para que la miren en la casa, que también sirve mucho como seguir esa información ahí en la casa, como más relajados, sin el afán pues de estar acá. Bueno, entonces va a continuar, en vista que no hubo como más aportes. ¿Qué vamos a hacer en el segundo 25? Recuerden que es para dentro de 4 semanas, no hay afán, no se tienen que angustiar. En Semana Santa van a rezar desde la casa porque no pueden salir, entonces en la casa van a quedar rezando. Entonces esto es para dentro de 4 semanas, ya que no tienen que esperar, que ya no es ya, que lo van a empezar a hacer sí, pero no ya. Tienen 4 semanas, pueden empezar a analizar los ejercicios, los textos, que igual se los va a mandar al correo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama solamente por 2 textos. No les voy a colocar más porque tampoco se trata de hacerlos pues sufrir tanto, sino que vamos a hacer un estudio teórico, que es importante que entendamos la teoría no como una cosa, como una carga, sino como una base para hacer arquitectura. La teoría es necesaria para hacer arquitectura y me consta, ya que he estado pues laborando esta disciplina varios años, la teoría es muy importante. Uno cree y teorizar para hacer edificios es importante. Entonces, no solamente edificios, también para hacer urbanismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama, ahorita explico qué es un diagrama, con 2 textos, que les va a asignar 2 textos, y vamos a hacer gráficos relacionando los términos de los textos en pareja o individual. Es decir, yo sé que si es difícil encontrarlo, entonces puede ser individual.
pero por ahí un grupo de estudiantes dijo, no, yo me puedo hacer con mi amigo, con mi novio, con mi novia, listo, no importa, pues a mí eso no me interesa, solamente me interesa que ustedes hagan el ejercicio, puede ser individual o en pareja. Ya en pareja la vuelta es encontrarse, que es precisamente si estamos en una eventualidad de salud pública, pues lo ideal no es encontrarnos porque nos enfermamos, entonces es desde internet. ¿Y qué vamos a hacer? El ejercicio es entender los términos de los textos. Se realiza un diagrama, ahorita les explico qué es el diagrama, por cada uno y por separado en formato 35x50. Esto es tentativo en el sentido que si nos toca volver a la institución, pues lo entregamos así. Si no, pues me lo mandan por correo y puede ser en digital. Aquí voy a colocar, o puede ser en digital. Porque si no nos vamos a ver, pues ¿para qué me van a mandar en 35x50? Me lo mandan en PDF. En PDF o en JPG. Porque pues así es más fácil. Pues si nos toca verlos, pues lo entregamos en Pinares. Si no, pues me lo mandan en PDF, JPG. Pero la idea sí es importante que se haga a mano. ¿Por qué a mano? Porque haciéndolo a mano es que representamos las ideas de forma libre. Y así también aplicamos lo que han aprendido de los cursos de dibujo. Ustedes han aprendido, me imagino que a manejar el lápiz, la tinta, el marcador. Supongo yo no me sé todo el pensum de arquitectura ni me lo voy a aprender porque realmente no me interesa aprenderme el pensum. Pero sí sé que ustedes les enseñan a dibujar. Pues sí les enseñan a hacer unas técnicas de representación, la perspectiva, que utilicen de cierta manera los materiales, la textura, el color, la profundidad, etc. Eso sí tienen que aprenderlo porque es que esa es parte de lo que tienen que aprender en la arquitectura. En la disciplina de arquitectura es eso también, representar el espacio. Entonces esas técnicas son libres, es decir, si usted sabe manejar muy bien la acuarela, hágale. No, está muy bien. Ustedes demostraron en el ejercicio anterior que tienen capacidades creativas, a todos les fue muy bien. La verdad las notas fueron muy buenas y no nos digamos mentiras, la mayoría les fue muy bien. Entonces ustedes saben hacer eso. Y esas técnicas de representación libre, pues las aplicamos. Aquí explico bien, que sean manuales las que han empleado en las asignaturas de diseño arquitectónico, dibujo o representación. Sí, esas son las técnicas que ustedes deben aprender y si no aprendieron les va a tocar empezar a aprender porque toca aprenderlas, porque si no nos da la vida con la arquitectura. Y yo que no aceptar que sean impresos a computador, bueno. ¿Por qué digo computador no? Porque es que no se trata de coger el Photoshop, el Revit o el InDesign y hacer esto, no, sino que ustedes a mano, en las hojas, lo hagan, le tomen una imagen, lo escaneen y me lo manden. Porque lo vamos a hacer esa mano, con las técnicas que les dije de representación. ¿Y qué es un diagrama? Aquí se me fue la cosa para arriba. Para que sepamos que es un diagrama, sí, porque de pronto ustedes no saben, entonces es mejor que quede claro todo. Es una interpretación lógica y experimental que sirve para representar palabras, ideas, dibujos y otros conceptos ligados alrededor de términos concisos o claves de una idea central. Es decir, uno realiza imágenes o síntesis de una idea central. Aquí un dibujito que saqué pues de un diagrama y la idea es que los diagramas sean relacionados con la arquitectura en términos concisos o claves de una idea central. Eso es un diagrama. ¿Para qué sirve un diagrama realmente? ¿Eso para qué sirve? Yo dice, ¿eso para qué? ¿Qué es? ¿Qué utilidad tiene un diagrama? Es un apoyo a un proceso mental que sirve para sintetizar ideas. Eso es un diagrama. Que de hecho Foucault dice que el diagrama es la manera más práctica de generar un lenguaje, porque el lenguaje requiere muchos significados, muchos significados. Entonces el diagrama sintetiza el significado del lenguaje, es por eso que es muy práctico. Además, en otros términos también dice Gilles Deleuze que el diagrama es la forma operativa en la cual se da su sentido a lo que representa el ser humano. Lo que dice Deleuze es la forma operativa del sentido del lenguaje humano. Entonces hay dos términos complejos que dicen dos personajes muy interesantes, que es un apoyo al proceso de pensamiento, es verdad. De hecho, a mis estudiantes de diseño 9 les pedimos muchos diagramas para que se entienda la idea, mapas conceptuales, ideas gráficas, no que empiecen a escribir un montón de texto porque eso no se entiende y además uno no se lo lee, sino que a través de diagramas hagan el ejercicio de sintetizar sus ideas, que eso es difícil, pero no es imposible tampoco. Lo que permite identificar de forma precisa la información, eso es lo que hace un diagrama.
Entonces, miren acá está este dibujito que sí está chévere, es como más bien como un lenguaje más de otro tipo de pedagogía, pero el sistema convencional es tomar todo de manera lineal y no hace un resumen. El libro dice tal y tal cosa, no, lo que hace el diagrama es que coge esas ideas principales y las interrelaciona. Miren aquí las imágenes que saca, las interrelaciona, saca unas imágenes y miren que aquí hay algo gráfico. Que lo que me interesa también que ustedes hagan es que lo que ustedes entiendan lo hagan en gráfico. Pues dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, es muy cierto. Uno muchas veces con un texto, con un gráfico bien hecho, uno entiende muchas cosas. Uno entiende varias cosas como de esa información. Entonces, el sistema convencional que tenemos comúnmente, leer y resumir, pero un diagrama o mapa mental ordena la información a partir de una idea central, aquí la voy a subrayar, de la que irradia una serie de líneas, curvas o ramas con ideas asociadas. Eso realmente es. Y eso que necesitamos que ustedes le cojan como el sabor a eso, porque eso es necesario en nuestra disciplina. Este me quedó aquí, lo voy a borrar. Miren este otro que, pues, este sí está más escuelita, pero igual habla pues como el ejercicio de un diagrama. Les voy a mandar, no lo monté para la clase, pero les voy a mandar un diagrama de arquitectura, porque ese sí está muy, les voy a mandar uno del curso de diseño arquitectónico 9 para que lo tengan, se los voy a mandar al correo para que entiendan cómo se hace eso, pues porque finalmente se trata de verlo así. Y bueno, ¿qué textos les voy a asignar? Son 4 textos muy buenos, muchachos. Estos textos son geniales, te los digo por experiencia, ya me los he leído todos, son muy importantes que ustedes los aprendan. No los vamos a leer todos, miren que aquí vamos a leer solamente de la página 6 a la 36, breve. Eso no es pues que se van a morir, no, está muy fácil. Miren que aquí hay cuestiones de percepción de la 6 a la 22. Estos textos son ya pura arquitectura y es pura teoría de la arquitectura. Aquí es pura teoría que vamos a entender. Desde la percepción, desde el conocimiento, desde el lenguaje, desde la experiencia. Entonces vamos a ver un reconocido teórico, el teórico, digamos, que ha hecho más teoría en Colombia, Alberto Saldarriaga Roa. Ese es de las personas que más ha hecho teoría en Colombia. También con Carlos Niño Murcia, también con Lucía Arango, no, María Arango, perdón, se me perdió la señora Lucía Arango. Bueno, esa es otra arquitecta teórica que tiene Colombia. Entonces vamos a ver el texto, pensar la arquitectura de él, que es muy bueno, se los recomiendo mucho. Yo se los mando al correo también los textos para que no se enreden con que la biblioteca está cerrada. No importa, yo se los mando. Entonces no hay excusa, no, yo no tengo biblioteca, se los puedo mandar por correo. Entonces no hay excusa que no les llegó. Y el que no llegó me dice, ya no me llegó, entonces me dice a qué correo se lo mando. Porque los correos que yo mando son los que tengo ahí, los que me da la institución, que son 2 correos, tanto el personal como el institucional. Les recomiendo que casi siempre utilicen el institucional. Ese es como el llamado, porque ese es donde sale la información veraz, la que si uno se debe leer de lo que llegue digamos, de la institución. Hola, Señor. me disculpas un momento, que mi Sí. hermanito le pasó como algo. Ese Sí. es un favor, que mi hermanito le dio algo. Y Claro, no escuché nada que estás explicando. sí señor, ¿qué no entendió? Lo que pasa es que cuando vos estás explicando, mi hermanito le dio algo, entonces mi hermanito lo tiene en la casa sentado, porque le dio como algo. Sí. Entonces, íbamos Pero en está la bien tu hermano, está anterior. bien. Si quieres, ve y apoya a tu hermano, no hay problema. Yo igual estoy grabando esto y te lo mando y te lo repites. Primero, Listo. vaya, mire cómo está su hermanito. Pues es lo primero. Listo, profe. Haga hermano, listo. Entonces yo continúo acá para que cerremos la idea y ya para que pues, también llevamos un buen rato aquí pegados. El otro texto es Pensar con las manos, es genial, ese sí es brutal, muy bueno. Alberto Saldarriaga, Albert Campos Baezo, perdón. Y la página apenas de 17 a 36, breve, ni siquiera son 20 páginas, está fácil y es muy ameno. Y ese señor habla lo que es. Este texto es de cabecera, muchachos. Los que quieren ser arquitectos, este libro es muy bueno, es facilito, se lee rápidamente. No es tan largo, yo lo tengo completo también, si quieren se los mando completo, no hay problema. Esos textos son geniales, muchachos. ¿Yo por qué hice esa escogencia de estos textos? Porque sé que son buenísimos, por un lado, no porque de criterio, el por qué sí, sino porque los he estudiado, me ha tocado leerlos varias veces y sé que hay una información muy valiosa que debemos aprender.
Y nosotros, si queremos ser arquitectos, debemos aprender arquitectura desde la teoría. Entonces esos textos los van a entender. Entonces decía 2 textos. Entonces, ahora bien, yo les voy a mandar por correo la asignación de los textos que se los van a leer. Y ya ustedes, si quieren y dicen, no, yo me quiero asociar con tal persona, por ejemplo, no sé si Steven se quiere asociar con Olga, que son amigos, o Alejandro con Steven, que son amigos, etcétera, pues los que sean amigos y no pueden vivir si no están juntos, pues me dicen y yo se los adjunto en un solo trabajo y ya, yo se los mando al correo la asignación de los textos para que sea más fácil, para que no se enreden. ¿Me toca leerme los 4 textos? No, no le toca leer esos 4 textos, solamente 2. Les los voy a mandar asignados, se los voy a mandar un correo diciendo, persona tal le toca a este y a este. Persona, por ejemplo, una persona que está aquí conectada. Mariana va a leerse, por ejemplo, es leer, empezar la arquitectura y cuestiones de percepción, listo, eso es lo que va a hacer Mariana. Y Mariana lee esos 2 y ya. Y hace el trabajo a través de esos 2. Que ya porque está muy desparchada, no tiene que hacerle esos otros 2, pues genial, porque también se trata de estudiar. Pero no tiene que estudiárselos. Para que quede claro, 2 textos, no más 2. Se los asigno, se los mando al correo persona por persona. El que diga, no, yo me quiero asociar con tal persona porque me cae muy bien o por lo que sea, listo, yo acepto eso, ya sé que esas 2 personas van a hacer el ejercicio y lo vamos haciendo. Si tiene alguna duda con respecto al ejercicio, me pueden escribir ahí, pero no entendí tal parte, ya me han hecho preguntas por otro lado, yo les respondo. No les respondo inmediatamente porque la verdad tampoco estoy pegado todo el tiempo al computador, pues no es verdad. También hago otras cosas, pues no solamente miro el internet ni estoy pegado al computador, sino que también hay que hacer el oficio, pues cocinar, etcétera, ¿cierto? Todo lo que hace cualquier persona, pues realmente hace uno igualmente. Entonces, si me demoro, no es porque no los esté ignorando, sino porque no lo he mirado, y si lo miro, yo le respondo. Yo respondo los correos, muchachos y niñas. No hay problema si me escriben tarde, probablemente no lo mire tarde, pues lo miro el otro día. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, yo se les mando el correo. Les mando otra vez esto que queda, como les digo, queda grabado. Les voy a mandar el correo. Si tienen alguna duda me preguntan. O si no, dejamos acá. Y ya pues continuamos la otra semana. Si es posible, pues el ejercicio de volvernos a conectar. Ah, no, perdón, la otra semana es Semana Santa. Qué pena. Me equivoqué. Cierto, Semana Santa es dentro de 8 días. ¿Alguno que me dé respuesta de Semana Santa? Pero supuestamente eso, que es que no le han pasado para otras fechas, que por lo del coronavirus y todo eso. No, que le han oigan, pospuesto para el... no, Semana Santa quedó metido con la pandemia. No hay nada que hacer. Ah, bueno, pues supuestamente lo han cancelado. Pero nosotros vamos a hacer caso a la Semana Santa, entonces vamos a rezar, no vamos a ver teoría, porque ¿para qué? Vamos a ver en Semana Santa. Entonces vemos dentro de 15 días, miren que están relajados conmigo. O sea, estamos a 30 de marzo, entre 8 días es, voy a mirar aquí el calendario porque no me sé las fechas así como de memoria. Entre 8 días sería 6 de abril, nos vemos el 13. El 13 de abril, no me digan que el 13 de abril es festivo porque ahí sí pues que me la embalada, no tengo aquí el calendario en la mano. Pero no entendí, el 13 creo que no, porque salimos de Semana Santa, es posible que se salga puente y además en una pandemia, no. Entonces el 6 no hay clase ni nada de eso, ustedes se quedan relajados en sus casas, rezando la misa, etc. Nos vemos el 13 de abril. Igual si me escriben en Semana Santa, pues si no estoy rezando les respondo, listo, no hay problema. Les respondo pues al correo. Entonces bueno, si hay alguna duda me dicen, el 13, listo. Juan Manuel, el 13 continuamos, listo. Entonces, muchas gracias por estar aquí este ratico, gracias por el apoyo, gracias ahí también por la voluntad y el esfuerzo. Entonces nos vemos dentro de 15 días, esperemos que sea una mejor manera que podamos salir de todo esto. Que esté muy bien. Chao. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, chao, que estén bien todos. Profe, Señor. Olguito y yo creo que Olguito y yo nos hacemos juntos, lo que tú estás diciendo. Listo, de una. Bueno, chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.